Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoner. Bueno, la situación política del país, el curso y las tensiones de la campaña electoral han sido atravesadas por la decisión del Estado peruano de comprar los 24 cazas de guerra, los F-16 Block 70. Una decisión en la que el Estado se impuso. Es decir, las instituciones, llámese la Cancillería, la Fuerza Armada, la mayoría de los miembros del Consejo de Ministros, entendieron que el Perú, el Estado peruano, cuando suscribía un contrato, tenía que respetar. El Perú es campeón del respeto de los contratos y los acuerdos en las últimas décadas. Y el presidente Balcázar, de un momento a otro, empezó a mostrar contramarchas frente a esta decisión. Bueno, el Estado se impuso. La izquierda ha empezado a fabular sobre este tema, señalando que se han impuesto los militares, señalando que eh, se está afectando los recursos para los pobres. Santo Dios, los recursos para los pobres son saqueados por las regiones. En el Perú no debería haber un solo peruano sin agua potable, sin desagüe. Todas las escuelas deberían ser del primer mundo por la cantidad de dinero que se gastan en los gobiernos subnacionales, que se gastan y se dan por el callo, se drenan por el callo, como se dice. Y cuando se tiene que decidir un tema crucial, como es el desarrollo de la defensa nacional, que debe ir paralelo al crecimiento y al desarrollo del país, se empieza a fabular, se empieza a armar relatos. Así es la izquierda comunista y en todas sus versiones. Bueno, queremos reflexionar sobre todos estos asuntos porque el Estado peruano tiene que continuar en su decisión de organizar una defensa nacional que garantice la paz, que establezca disuasión. Y por eso el día de hoy hemos convocado al general Fernando Ordóñez Velázquez. Él es mayor general de la FAP, es un piloto de caza, de guerra. Además tiene una serie de estudios y trayectorias académicas en instituciones peruanas y también estadounidenses, y también de los Estados Unidos. Y él ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, general Ordóñez, gracias por la conversación. Víctor Andrés, buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. Un comentario sobre la manera accidentada como llegamos a la decisión de la compra de los F-16. Bien, como tú lo has dicho en tu introducción, yo concuerdo y felicito esta decisión firme y patriota de los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa, de poner por encima de los intereses ideológicos de un presidente encargado los intereses permanentes del Perú en cuanto a su seguridad y su defensa nacional. Una decisión tan esperada, tan demorada, no aceptaba un día más de retraso. Y lo que se ha sentado como precedente para las generaciones de peruanos de ahora y de futuro es que la política exterior y la defensa nacional no están al servicio de la ideología de ningún presidente y de ningún partido político. Son políticas de Estado que benefician a todos los peruanos. Claro, lo sorprendente es esta actitud de la izquierda, ¿no? La izquierda comunista, también la izquierda progresista. El señor Jorge Nieto le ha dado la espalda a esta decisión. O sea, en esa actitud del señor Nieto, lo que está demostrando es, digamos, qué es lo que prima más en sus razonamientos y en su decisión. Obviamente es su ideología, por más que digan que son moderados o al centro, porque una sociedad, un país, cuando tiene un sentido de patria y peruanidad, lo único que hace es seguir políticas de Estado, ¿no es verdad? Sí, es muy cierto y es lamentable. Yo lo escuché anoche en un programa periodístico de televisión en donde hacía mención que
le habían dado un golpe administrativo al presidente, que habían, digamos, avasallado la figura presidencial, como que la figura presidencial. Es un monarca que está por encima de la Constitución, las instituciones, los contratos y las leyes. Sí, y como si fuera la figura presidencial, como usted lo dice, una voz definitiva y santa, y eso no es cierto, pues. La política exterior, responsabilidad, si bien es cierto, de dirigirla del presidente de la República, como lo dice la Constitución, no tiene que ver nada con la ideología de un partido político o de una persona. Y creo que estos grupos de izquierda se han quedado en sus viejos libros polvorientos de Marx o de Engels, ¿no? No tienen visión del mundo, no examinan el mundo más allá de sus ombligos. Y si no son capaces de ver el escenario geopolítico actual, comparar con las lecciones de la historia, entonces no nos van a llevar a buen puerto, no nos van a llevar a buen destino. Pero, digamos, ya está tomada la decisión. Felizmente yo creo que los peruanos en la segunda vuelta vamos a decidir mayoritariamente por una opción viable para el país, por el Estado. La izquierda comunista no va a ganar, estoy absolutamente seguro. Pero mirando hacia adelante, el Perú se convierte en la principal fuerza aérea regional, pasa a ser una de las primeras. ¿En qué condiciones nos coloca esta decisión de adquirir los 24 F-16 Block 70? Sí, hay que tener una perspectiva, como tú lo has mencionado, relacionada con la defensa y la seguridad, pero también ver que el Perú, con esta decisión, se ha puesto en relieve en el escenario geopolítico regional y también se ha convertido en un importante actor geopolítico mundial. La adquisición, vista desde el punto de vista militar, va a hacer recuperar la capacidad disuasiva que el Estado peruano, por negligencia de gobiernos o por mala fe de gobiernos anteriores, la fue perdiendo gradualmente. Los recortes presupuestales y la no atención de la renovación de flotas nos ha llevado a la situación actual, ¿no? Flotas de más de 30 o 40 años sin capacidades o capacidades perdidas. Entonces, el Perú emerge con más fuerza, además de su desarrollo y potencial económico, productivo, minero, pesquero, de agroindustria, emerge como un actor que, según las palabras del mismo secretario de Defensa, plasmadas en esa publicación que hiciera la Agencia de Cooperación en Seguridad y Defensa, va a permitirle al país tener las capacidades de defensa para sus fronteras, para sus recursos, y poner en equilibrio de poder a la región. Chile tiene 46 F-16 Block 50, creo. Argentina tiene otro tipo de F-16 menos desarrollados, pero digamos, esta relación de América del Sur, ¿no? Básicamente en base a los F-16. Bueno, el otro eje es Brasil y Colombia, con los Gripe. ¿De qué manera organiza la convivencia, la geopolítica y la paz? Los Estados Unidos de América, hoy más que antes, mucho más que en el siglo XX, y con este gobierno del presidente Trump, han delineado una política de seguridad nacional y han visualizado el mundo, han identificado por regiones qué objetivos de los Estados Unidos, objetivos de seguridad nacional, deben fortalecer o defender en cada región. Y para el caso de América o las Américas, que comienzan enunciando una relación de prosperidad mutua,
compartida con los países de la región, pero también expresan sus preocupaciones de combatir el crimen transnacional, el tráfico de drogas, la inestabilidad política de la región y mantener una presencia e influencia que evite el ingreso de sus competidores como son China y Rusia. Entonces, esto visto desde nuestra perspectiva también nos fortalece, porque hay que decirlo claramente, ¿no? La decisión, si bien es cierto, va por un lado inicialmente técnico de comprar un determinado tipo de aviones, pero nuestra Cancillería y nuestro Ministerio de Defensa han hecho unas jugadas impecables en cuanto a utilizar la oferta, Geopolítica. la oferta de los Estados Unidos como una palanca geopolítica para fortalecer la postura del Perú, para recuperar la credibilidad y la confianza en las inversiones internacionales, mientras se mantiene a China como un socio comercial de primera importancia. Mire, lo que acaba usted de señalar es muy interesante. Habían especulaciones al inicio de la adquisición directa que se ha producido, que los 3.500 millones de dólares del Perú, que son 12.000, 14.000 millones de soles, ¿no? Solo servían para comprar 12 F-16 Block 70. Pero parece que la presencia del puerto de Chancay y la tensión geopolítica incrementó la oferta estadounidense y bajó el precio a la mitad. ¿Eso es cierto? ¿Se puede llegar a ese tipo de conclusión? Bueno, he leído informes periodísticos que hablan de que ha habido una negociación mucho más fina en cuanto a que si a los Estados Unidos de América le interesa su presencia en la región y su mayor influencia, entonces tenía que haber un quid pro quo, ¿no? Te ofrezco esto, pero bueno, yo no necesito solamente 12, yo necesito 24 y tengo esta limitación presupuestal por ahora. Antes que continúe, yo recuerdo que las especulaciones y los informes decían, necesitamos 7.000 millones de dólares. Acá estuvo el viceministro de Defensa, el general Torres, durante el periodo anterior de la señora Dina Boluarte, si no me equivoco. Y él dijo eso, categóricamente. Es uno de los personajes que estuvo directamente en las negociaciones. Dijo, cuando se discutían las ofertas del Rafale, del Gripe, dijo, se necesitarían 7.000, o sea, el doble para adquirir la flota de los F-16 Block 70. ¿Qué le quiero decir? La izquierda, en todas sus versiones, señala que el Perú se ha rendido ante los Estados Unidos. Y esta información es tan importante porque revela que la Cancillería, las Fuerzas Armadas han negociado correctamente un acuerdo geopolítico y beneficioso para el Perú. Sí, eso es muy cierto. No olvidemos que para los Estados Unidos de América, su prosperidad y su seguridad depende de su presencia global para asegurar recursos energéticos estratégicos y libertad en las líneas marítimas de comunicación estratégicas. Entonces, habiendo descuidado por varias décadas su presencia en América del Sur, tomaron en cuenta, con un análisis geopolítico propio de ellos, que era necesario acercarse más a América del Sur. Y yo estoy seguro que han analizado la situación de cada uno de los países y han visto, no solamente por su solidez económica, sino por la fortaleza que, a pesar de las crisis políticas, la fortaleza que aún tiene nuestra democracia en la región. Y con ello, pues ganamos los dos, ¿no? Ganan los Estados Unidos al aumentar su influencia y su presencia, al contener a China y a Rusia, y gana el Perú al tener un mejor respaldo, una mejor relación, una mejor alianza política, diplomática, militar y hasta económica con los Estados Unidos. Ahora, déjeme preguntarle algo, ya en el aspecto tecnológico. El F-16 Block 70 es como un iPhone última generación.
del iPhone, ¿no es cierto? Incluso algunos dicen que su sistema de comando es touch, absolutamente digital, como las computadoras de última generación. Esa es la diferencia con las anteriores versiones. Pero no parece posible que Chile vaya por los F-35, porque sería, primero es una economía muy parecida a la peruana, 300.000 millones de dólares PBI, y un F-35, una flota, requiere una economía por lo menos de 2 billones de dólares, 2.000 millones de dólares, Claro. ¿no? Entonces, estamos en lo cierto cuando nos aproximamos, cuando señalamos este tipo de cosas. Sí, ya entrando de lleno en los sistemas de armas F-16, pero haciendo una pequeña acotación a lo manifestado por el general César Torres, esta es una primera inversión, porque tener estos aviones por sí mismos y en sí mismos no son los que permiten recuperar una de las capacidades operativas y fundamentales de la defensa nacional, que es el control del espacio aéreo. Para el control del espacio aéreo y el ciberespacio, necesitamos de todas maneras los aviones, los AWACS, los de vigilancia aérea, y sistemas de radares y sistemas de aviones tanqueros que permitan que esta flota de 24 aviones pues sea explotada en todas sus capacidades. Y esa ya vendría a ser un incremento o una segunda inversión que tal vez se iría por 3.500 millones de dólares más. Pero las inversiones en defensa y con esta tecnología van a requerir que los próximos gobiernos y quizás los próximos congresos tomen conciencia de la necesidad de fortalecer el canon de defensa. Porque si no, es como tener un iPhone de última generación, pero metido en un tacho de basura, sin mantenimiento, sin limpieza, sin nada de eso. Claro, y es que el tema de un país, cuando avanza en su desarrollo, avanza en su creación de riqueza, ¿no? Y no avanza en su sistema de defensa, es como decirle crear un escenario en el cual uno dice vengan y llévense esto. Y eso es lo que podría pasar con el Perú si el Perú no desarrolla su sistema de defensa. Lo vimos en este conflicto artificial que hubo con Colombia, con el presidente Petro, ¿no? Es un conflicto artificial, él lo creó. Y si eso no prosperó es porque la flota americana se apostó en el Caribe antes de la captura de Maduro. Sí, sí, Víctor Andrés. Yo quisiera mencionar el documento que emitió la Agencia de Cooperación en Seguridad y Defensa de los Estados Unidos cuando dio a conocer al mundo, no solamente al Perú, porque es un documento público que se encuentra en Internet, le dio a conocer al mundo, entiéndase, al Perú, a los países limítrofes de Perú y a todas las potencias, qué es lo que le ofrecían como venta con este sistema de armas F-16. Y yo quiero resaltar acá, por ejemplo, que los misiles aire-aire, que son las armas por excelencia de interceptación, que nos han ofrecido y que están en este documento, son superiores, tanto los de largo alcance como los de corto alcance o mediano alcance, a cualquier sistema de misiles que haya en la región. O sea, supera la calidad de estos sistemas de armas a los que pueda tener Chile y los que pueda tener Argentina, siendo el mismo sistema de armas F-16. También tiene sistemas de contramedidas electrónicas incorporados, sistemas de guiado con mejores capacidades que la de cualquiera de las versiones F-16 en Sudamérica. Pero acá hay algo importantísimo que quizás se nos ha pasado, que es lo que significa geopolíticamente para los Estados Unidos esta venta. Dice, esta venta contribuirá a los objetivos de política exterior de Estados Unidos, al ayudar a mejorar la seguridad de un socio importante, que es una fuerza para la estabilidad política, la paz y el progreso económico en Sudamérica. Perú. Esta es una declaración
de un principio de yo, a potencia mundial, les digo a todos ustedes y también vecinos del Perú, vamos a reforzar y mejorar la seguridad de un socio importante. La venta propuesta mejorará la capacidad de la Fuerza Aérea Peruana para controlar su espacio aéreo soberano, defender sus fronteras territoriales y llevar a cabo operaciones de ataque aéreo tierra de precisión. ¿Esto qué significa? Que esa supuesta limitación o candado que le ponen a sistemas de armas las potencias, llámese Francia, llámese Estados Unidos u otras, de no utilizar sus sistemas de armas de una manera que no convenga a sus intereses, no colisiona con nada con la defensa de la soberanía e integridad territorial del Perú. Está declarado por el Departamento de Estado, así. Y así es como debe gestionar nuestra Cancillería y nuestros gobiernos el uso de esos aviones, sin ninguna restricción, y yo lo aseguro, y lo ha manifestado también el embajador Bernie Navarro, que el Perú no tendrá ninguna restricción para el empleo de esos aviones en su defensa nacional, en la defensa de sus fronteras y en la defensa de su territorio. Y finalmente dice, la venta propuesta de este equipo y soporte no alterará el equilibrio militar básico en la región. De acuerdo. Ahora, lo que queda como conclusión es que la compra de esta flota de naves obliga pues a mejorar los aeropuertos, los aviones, los famosos AWACS, los tanqueros. Implica una serie de inversiones, ¿no es cierto?, que efectivamente implicarían una suma, duplicar este volumen de inversión. Pero eso, digamos, tiene que ver con el curso del tiempo, probablemente, ¿no? Con el tiempo. Ahora, ¿qué le respondemos ante el argumento de la izquierda que señala que comprar estos aviones implica menos agua y desagüe para los pobres, como dice el presidente Balcás? Bueno, Víctor Andrés, nosotros sabemos, pero hay que decirlo públicamente para todos los que escuchan este programa, ¿no?, que las mentiras de la izquierda solamente se las creen los ignorantes. Porque tú lo has señalado en la introducción. Y la Contraloría con sus informes oficiales no miente. En los últimos 6 años, Saqueando los recursos públicos en los gobiernos subnacionales, y ningún peruano, ninguno, absolutamente ni uno, no debería, no debería, ¿cómo se dice? Debería tener agua y desagüe, claro, ¿no es cierto? pero con cifras que bordean los 24.000 millones de soles al año, que son el equivalente a 48 aviones de caza, o sea, 7.000 millones de dólares, Hay 80.000 obras paralizadas. que se van a los bolsillos de los corruptos o se van y se pierden en malos contratos que nunca acaban obras o que hacen obras sobrevaluadas. Entonces, ese argumento se cae por feble, por deleznable. No es que falte dinero para Obra. salud, para vivienda, para educación. Lo que sobran son los corruptos. Y lamentablemente los corruptos de izquierda que han gobernado nuestro país en los últimos 20 años. No, y sobre todo en los gobiernos subnacionales, ¿no? En las regiones, en los municipios. De cada 3 soles que invierte el Estado peruano, 2 se hacen a través de los gobiernos subnacionales. Hay cerca de 80.000 obras paralizadas. Sí. Es decir, la plata, los impuestos que pagan las empresas mineras, las agroexportadoras y el sector privado en general que financia el 80% del presupuesto, se va por el caño. Esto es un saqueo. Sí. Y ahora los grandes narradores nos quieren decir, no compres tu flota de caza porque eso sirve para agua y desagüe. No, es penoso. Son enemigos de la patria. Y además, junto con la corrupción que se lleva 24.000 millones de dólares, hay un gasto inútil en asesorías y consultorías que entre amigos de las entidades públicas se contratan y se repiten documentos y papeles y entregables
que al final han sacado al Perú de la pobreza. No han sacado absolutamente al Perú de la pobreza. Y la anemia infantil, esto que les gusta repetir, tiene que ver mucho con la falta de agua y desagüe de 3.5 millones de personas y 7.5 millones en alcantarillado. En total, alrededor de 11 millones de personas que tienen servicio deficiente en agua potable, alcantarillado. Ahí viene pues la anemia infantil por las infecciones de los niños. ¿Sí? Pero volviendo a nuestro tema, General Ordóñez, la geopolítica, señaló usted. En realidad, el Perú está firmando también un acuerdo de seguridad con los Estados Unidos. Está reforzando la modernización de la base naval del Callao. Y aunque parezca paradójico, este tipo de decisiones nos van a permitirle al país hacer negocios con China con más libertad, porque el Estado y la patria están protegidos. Sí, yo creo que sí. Hay que tener una visión muy amplia para entender cómo es que la geopolítica como ciencia que estudia cómo influyen el territorio, los recursos, los espacios, las fronteras en las relaciones de poder entre los estados, o como un instrumento de decisión que inteligentemente usado puede ubicar y hacer que el país obtenga más prosperidad, nos debe llegar a esta conclusión, ¿no? Toda decisión que implique, bajo el principio de realismo político, que el país va a fortalecer su posición y su poder económico, diplomático o militar, tiene que ser bienvenida. Y con respecto a los Estados Unidos de América, dada la influencia que tienen en América, las relaciones que tenemos con ellos desde hace 200 años, la cultura occidental que compartimos con ellos, hace de que nosotros usemos inteligentemente esta relación para enfrentar, imaginémonos que estamos en un tablero de ajedrez y el Perú es uno de los que juegan el tablero, pero su adversario no es otro país. El adversario del Perú en este tablero son todas las amenazas que tiene internas en cuanto al crimen, narcotráfico, inseguridad ciudadana, pobreza, falta de infraestructura. Y estas movidas, es decir, firmo un convenio, como una compra con Estados Unidos, firmo convenios comerciales con China o con otros países, son las piezas de ese ajedrez que nos van a permitir ¿qué? Aumentar las inversiones, atraer más inversiones por ser un país más confiable, un país que tiene seguridad, que tiene credibilidad y que tiene estabilidad. Y eso es lo que tenemos que seguir buscando. Más estabilidad, más visión de estadistas, menos visión partidaria, menos mirarse al ombligo y ver mi símbolo partidario acá en mi camisa. Más peruanidad estratégica, más visión de estadistas. Exigimos a nuestros gobernantes. De acuerdo, general. Bueno, de otro lado, las Fuerzas Armadas han iniciado un proceso de modernización en todas las áreas, ¿no? El ejército, la marina, con grandes convenios con Corea del Sur, que es una potencia militar del sudeste asiático, ¿no? Las Fuerzas Armadas en general se occidentalizan, ¿no? Esa podría ser una conclusión muy interesante. Sí, muy interesante. Yo camino a tu estudio, Víctor Andrés, venía pensando, ¿qué pasó cuando Singapur o cuando Corea del Sur decidieron formar alianzas estratégicas, económicas y militares con los Estados Unidos? Seguramente hubo muchas críticas, ¿no? Seguramente por qué nos sometemos al imperio yanqui. Pero no se trata de someterse, se trata de utilizar inteligentemente una relación, una alianza que bajo el respaldo de una potencia nos favorezca económicamente, tecnológicamente, industrialmente a nosotros. Yo creo que esta decisión, si es mantenida a través del tiempo,
de manera inteligente, analizando siempre el escenario geopolítico regional y mundial, nos va a permitir avanzar como avanzaron Corea del Sur y como avanzó Singapur, por mencionar dos ejemplos en este tablero mundial en donde día a día se disputan pues las partidas más Y sangrientas. paradójicamente con esos acuerdos geopolíticos con Estados Unidos, los tigres del Lacio comerciaron con todo el mundo, Así, porque la seguridad y la paz estaban garantizadas. muy cierto. De lo contrario, las potencias pueden creer que esto es un terreno en disputa. Lo vimos con los tweets. Sí. El tuit del embajador chino en Colombia, creo, ¿no? O sea, opinando sobre un conflicto contractual del Perú que soberanamente estaba desarrollando. En todo caso, se desveló el telón. China no solamente comercia, tiene una estrategia geopolítica y militar. Y el Perú no tiene nada parecido al sistema político chino. Somos Occidente, una democracia. ¿Es cierto? Sí, es interesante también analizar cómo es el pensamiento político, de política interna y política exterior que tiene un gobernante norteamericano con un chino, ¿no? Y creo que básicamente en tres aspectos se diferencian, ¿no? Estados Unidos interviene globalmente con alianzas o con intervenciones militares. China lo hace a través de acuerdos comerciales o inversiones en infraestructura, ¿no? Estados Unidos promueve la democracia, promueve los derechos humanos, al menos en discursos. Venezuela es un ejemplo clarísimo. Sí. China se preocupa más de proteger su política interior, de estabilizar su política interior. De conseguir negocios exitosos Así es, al margen de la situación concreta de los países. así es. Y extender su influencia a través de programas como, por ejemplo, proyectos como el de la Ruta de la Seda, ¿no? Mientras Estados Unidos quiere afianzar su presencia global en las regiones del mundo. Y esto, en China, el juego de estrategia más popular se llama Xin Qing, que es como un tablero de ajedrez, pero que tiene 90 casillas o 90 posiciones. Nosotros jugamos el ajedrez, claro, heredado de India, de los países árabes. Son 64 posiciones. Y eso de alguna manera configura el pensamiento estratégico de alguien que se mueve hasta en 64 posibilidades versus uno que se mueve en un tablero de 9 por 10, 90 posibilidades. Y hay que estar atentos a estos movimientos geopolíticos, estratégicos de China, que con Rusia son aliados, que con Irán no tiene mayores problemas, versus la política norteamericana que está buscando, claro, evitar una proliferación nuclear, que es una de sus líneas maestras de política exterior en el Oriente Medio, y también, a su vez, proteger sus intereses de prosperidad y de desarrollo y asegurar los recursos, como por ejemplo acá en Sudamérica, el cobre, el litio y las líneas de comunicación marítimas que tienen que mantenerse a su disposición y no ser hegemonía de una sola potencia, ¿no? De acuerdo, general Ordóñez. Bueno, le agradezco por esta interesante conversación, estas reveladoras aproximaciones. Tengo que seguir conversando sobre estos temas porque este es un tema que ha llegado para quedarse. ¿No es cierto? Es un tema que ha llegado para quedarse. El debate va a continuar. Le agradezco infinitamente por estas declaraciones. Muy amable a sus órdenes, Víctor Andrés. Gracias, general. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario. Así este proyecto avanza y se consolida. Gracias.